Vamos a hablar en este video acerca de qué son las funciones ejecutivas y vamos a tratar de establecer relaciones entre las funciones ejecutivas y el aprendizaje académico. Lo primero que vamos a decir es que las funciones ejecutivas son un conjunto de mecanismos que están dentro de lo que llamamos mecanismos de autorregulación o regulación del comportamiento. Es decir, son mecanismos de orden, si quieren, podemos pensar en superior, que están más vinculados con la organización y orientación del comportamiento que con el procesamiento directo de determinada información. Sin embargo, son también mecanismos de procesamiento de información. Es importante también que entendamos que las funciones ejecutivas son mecanismos que se desarrollan a lo largo de la vida teniendo significativo desarrollo y cambios muy llamativos a lo largo de los primeros 18 años de vida. Por lo tanto, cuando pensamos en la relación que existe entre funciones ejecutivas y educación, lo primero que tenemos que pensar es que en cualquier contexto educativo estamos relacionándonos, cuando nos relacionamos con los chicos, con personas que no están completamente desarrolladas en términos de funciones ejecutivas, y mucho de lo que los adultos vamos a hacer en contextos educativos es colaborar con el desarrollo de esos procesos. Hay muchas definiciones en relación a lo que las funciones ejecutivas son. No hay una única definición de funciones ejecutivas. Entonces, uno de los grandes problemas que tenemos es poder decir qué son funciones ejecutivas. Por eso, cada vez que queremos circunscribir las funciones ejecutivas para responder la pregunta de qué son las funciones ejecutivas, tenemos que seleccionar dentro de la amplia literatura existente algún modo de clasificar los mecanismos vinculados a funciones ejecutivas para poder entender de qué se tratan y a qué hacemos referencia. Nosotros vamos a tomar definiciones de autores como por ejemplo Russell Barkley, que dicen: vamos a entender a las funciones ejecutivas como un conjunto de capacidades que nos permitirán orientarnos a la resolución de determinadas dificultades y problemáticas que se nos presentan cuando estamos en camino hacia la consecución de algún objetivo. Si prestaron atención o miraron el video de qué es la regulación del comportamiento, habrán visto que nosotros presentamos a las funciones ejecutivas como uno de los mecanismos que permiten orientar la regulación. Cuando tomamos y hacemos zoom sobre funciones ejecutivas, podemos entender justamente que es uno de los mecanismos que nos permitirán, cuando procesamos información, sostener nuestro comportamiento dirigido a metas. Como no existe una definición estrictamente consensuada de lo que son las funciones ejecutivas, a las funciones ejecutivas se las denomina término paraguas, es decir, un término que hace referencia en la literatura a tantas cosas que a veces, si lo usamos de manera rápida, podemos no estar haciendo referencia a ninguna cosa en particular. Lo que sí sabemos es que en distintas definiciones de funciones ejecutivas se las presenta como una ventaja evolutiva, porque nos permitió a los seres humanos establecer un parate y un espacio entre estímulo y respuesta. Es decir, frente a la oferta del entorno, las funciones ejecutivas son uno de los mecanismos que nos permite no responder de manera inmediata, sino orientar nuestro comportamiento de manera funcional y adaptativa. Por eso tenemos que entender que pueden ser definidas como habilidades cognitivas que nos facilitan la organización de la información. Piensen en estudiantes secundarios, esto tiene muchísima importancia, que nos facilitan planificar y resolver problemas a lo largo de toda la escolaridad. El simple trabajo académico ya implica cierta anticipación, organización y planificación, aun cuando se trate de alguien chico en los primeros grados y tenga que manejarse en su cuaderno, o cuando, por ejemplo, pensamos en un adolescente que está navegando su Classroom para identificar cuáles son sus tareas y qué es lo que tiene que hacer. Y además ayuda también a organizar el pensamiento, filtrar información y priorizar información, con lo cual son mecanismos que colaboran justamente con la autorregulación y el autocontrol. Esto está directamente vinculado con que persigamos metas a corto, mediano y largo plazo. Por eso teníamos que tener, en términos de funciones ejecutivas, algunos procesos que nos ayuden justamente a orientar el procesamiento de información, sosteniendo en mente cuáles son esas metas a corto plazo, mediano plazo y largo plazo. Los tres procesos que nosotros vamos a considerar dentro del contexto de las funciones ejecutivas son el control inhibitorio, la memoria de trabajo y la flexibilidad cognitiva, teniendo en cuenta siempre que entre los tres y en conjunto con otros mecanismos
nos permitirán orientarnos de manera autorregulada hacia los objetivos que nos proponemos o nos proponen. Y vamos a entender también que estas funciones ejecutivas se desarrollan, como dijimos, de manera muy significativa entre el nacimiento y los 18, 20, 25 años, dicen algunos autores, y que entonces durante el tránsito por el colegio somos los adultos también responsables de colaborar con el desarrollo de esas funciones ejecutivas en cada uno de los chicos con los que entramos en contacto. De hecho, a los adultos se nos considera como correguladores y colaboradores en la construcción de esos mecanismos. ¿Qué es el control inhibitorio? Bueno, el control inhibitorio es esa capacidad que nos permite no hacer algo que podríamos hacer en determinado momento porque es mejor no hacerlo que hacerlo. Por eso si pensamos en la capacidad que tenemos las personas de no comer determinada cosa, no tomar determinada cosa, no hacer determinada cosa, porque puede tener determinadas consecuencias que no serían beneficiosas a corto, mediano o largo plazo, estamos pensando en el control inhibitorio. El control inhibitorio a la vez se considera también algo que es más complejo y no implica una sola cosa, porque lo que nos permite es poner como un freno a algo que haríamos y habilitar una respuesta más funcional. Imagínense si ustedes están en una situación en la que se encuentran con una persona que les hace algo que les molesta, la manera en la que tienen de responder a esa persona y a esa acción que les molestó es más o menos, nosotros decimos educada, civilizada, en relación a la función o a cuán bien funciona ese control inhibitorio. Por eso cuando pensamos en control inhibitorio, tendemos a pensar en dos componentes: la capacidad para administrar la interferencia a nivel de la respuesta y la capacidad para administrar la interferencia a nivel del estímulo. Vamos a poner algunos ejemplos en relación a habilidades académicas. Cuando estamos leyendo, por ejemplo, estamos procesando información, ese es el estímulo, ese texto es el estímulo. La capacidad que nosotros tenemos de filtrar otros estímulos del ambiente para dejar el foco de atención sobre ese texto y estar en condiciones de comprenderlo, está administrada por la capacidad de inhibición comportamental o cognitiva. Ahora, en ese mismo momento, mientras estoy leyendo ese texto, posiblemente esté haciendo actividades de marcado del texto. Entonces, en la medida en que yo, por ejemplo, identifico una palabra que, por ejemplo, no conozco y estoy ensayando con estrategias de marcado de texto como circularla para buscar su significado en el diccionario o en Google, ese parar esa actividad que estoy haciendo, hacer otra cosa antes de continuar, tiene que ver con lidiar con la interferencia al nivel de la respuesta. Entonces, la inhibición de la respuesta es esa capacidad que tenemos los seres humanos de suprimir una conducta prepotente, por ejemplo, seguir leyendo, para dar paso a algo que es más apropiado funcional, por ejemplo, hacer el marcado de texto. Los chicos que son más impulsivos tienen dificultad para sostener, por ejemplo, estrategias de marcado de texto parando donde es necesario, y a veces terminan de leer una hoja entera, un párrafo entero, sin darse cuenta que podrían haber parado a hacer determinadas acciones. Por otra parte, también tenemos la resistencia a la interferencia de estímulos externos. Eso que decíamos, estar en condiciones de bloquear la percepción y el procesamiento de otros estímulos para privilegiar el procesamiento de eso que estamos haciendo. Entonces, mientras estamos leyendo, al mismo tiempo que tiene que haber un mecanismo que nos ayude a parar, seguir, para, por ejemplo, marcar el texto, tiene también que haber un mecanismo que nos permita no prestar atención a cosas que están ocurriendo a nuestro alrededor. Esta capacidad de inhibición del comportamiento va mejorando y se va afinando y va permitiendo cambios a lo largo de toda la vida, pero tiene, como dijimos, cambios significativos a lo largo de los primeros 18 años. Y en general, aquellas personas que tienen mayor capacidad para sostener mecanismos de control inhibitorio son personas que tienen niveles más altos de autorregulación y pueden llegar a tener mayor capacidad de responder a las demandas académicas.
Memoria de trabajo. ¿Qué es la memoria de trabajo? Para empezar, vamos a decir que memoria de trabajo es un concepto que fue definido hace muchos años, en la década del 70, por este señor y un colaborador. Este señor es Alan Baddeley, y fue él quien por primera vez hizo referencia a memoria de trabajo como esa capacidad que tenemos las personas de operar con información sobre la marcha del procesamiento de información para poder procesar la información que es necesaria para entender eso que estamos haciendo. En este momento, por ejemplo, mi memoria de trabajo lo que está haciendo es justamente traer a la conciencia información de lo que sé acerca de memoria de trabajo para organizarla y permitirme a mí decir lo que tengo que decir para que este video sea por lo menos comprensible. En ese sentido, memoria de trabajo puede ser definida como el contenido mismo de nuestros pensamientos, el contenido mismo de nuestra conciencia, eso que está ocupando en términos de información nuestra mente en este preciso instante. Y la memoria de trabajo es ese espacio donde sostenemos esa información y donde somos capaces de procesar esa información. Por lo tanto, si seguimos con ejemplos como los que mencionábamos de lectura de texto, al mismo tiempo que la inhibición cognitiva nos está permitiendo avanzar sobre el texto, parar sobre el texto, marcar algunas palabras, inhibir el procesamiento de estímulos externos, la memoria de trabajo nos está permitiendo entender ese texto, procesar la información del texto, administrar las imágenes mentales que aparecen en nuestra conciencia a medida que avanzamos sobre esa información textual. Manipulamos esa información gracias a este mecanismo, que además nos permite traer a la conciencia información aprendida previamente, memorias pasadas, imágenes que aprendimos en otro momento, pero que nos son útiles para entender eso que estamos haciendo ahora. Por eso, si bien la memoria de trabajo es un mecanismo o un dispositivo que se orienta al procesamiento de información actual, está directamente conectada con almacenes a largo plazo de memorias que nos permiten traer a la conciencia eso que necesitamos para entender eso que estamos leyendo. Eso que estamos leyendo, esto que estamos viendo, esto que estamos procesando. En líneas generales, lo que tenemos que entender es que la memoria de trabajo es finita. No podemos conservar en la conciencia el contenido entero de un capítulo, por ejemplo. A medida que vamos leyendo, cada párrafo que leemos ocupa nuestra memoria de trabajo, pero cuando avanzamos al párrafo siguiente, el párrafo anterior ya pasó. Es así como la memoria de trabajo es como la pantalla de la computadora cuando estamos mirando una serie. Nosotros vamos sosteniendo cierta información de lo que pasó, pero lo que estamos procesando focalmente es eso que está pasando ahora. Y a lo largo de la vida, las personas tienen diferente capacidad de administrar información en su memoria de trabajo. Obviamente, a medida que crecemos, somos más funcionales. Cuanto más difícil la información que tenemos que procesar, más esfuerzo hace nuestra memoria de trabajo. Y existen además diferencias individuales en términos de memoria de trabajo. Por lo tanto, cuando ustedes ven chicos que tienen que volver y volver y volver sobre la actividad, por ejemplo, cuando resuelven un problema de matemáticas o un cálculo combinado, cuando están leyendo un texto, cuando están escribiendo o respondiendo a alguna actividad que involucra la escritura y tardan más tiempo, la memoria de trabajo no funciona exactamente igual en cada uno de nosotros y puede ser más o menos elástica, más o menos funcional. Lo cierto es que cuanto más capacidad tengamos de administrar conceptos, cuanto más conocimientos anteriores y memorias anteriores podamos traer al momento de estar operando con determinada información, más sofisticada será nuestro pensamiento. Entonces, cada vez que nosotros estamos compartiendo información con otras personas, si esa información es información acerca de cosas que sabemos mucho, vamos a vernos sueltos y elásticos en nuestra presentación. Si eso es algo sobre lo que no tenemos mucha experiencia, vamos a tener mayores dificultades. La memoria de trabajo está directamente conectada con todo lo que ya sabemos sobre determinados temas. Y finalmente, lo que llamamos flexibilidad cognitiva. La flexibilidad cognitiva es la tercera
de las funciones ejecutivas que vamos a mencionar en este video. La flexibilidad cognitiva nos permite entender la otra cara de la moneda, nos permite pensar diferentes alternativas de solución para un mismo problema. La flexibilidad cognitiva es la que nos permite, por ejemplo, cuando leemos un texto, establecer relaciones con diferentes cosas, comparar y contrastar, hacer juicio crítico sobre ese texto, pensando en otros conocimientos que tenemos que podrían relacionarse directamente con esto que estamos haciendo. Es la capacidad que nos permite ver la mano y el elefante al mismo tiempo. Entonces los humanos tenemos esa ventaja, esa capacidad de poder administrar más de un significado para la misma cosa. Es gracias a la flexibilidad cognitiva que comprendemos una metáfora, por ejemplo. Entonces, no solamente aplica para procesamiento de información a nivel mental, implica también, por ejemplo, poder hacer diferentes cosas a nivel conductual, implica poder cambiar de una acción a la otra. Cuando ustedes dicen, bueno, cierren esto, abran lo otro, la velocidad con la que los chicos hacen eso tiene relación también, entre otras cosas, con la flexibilidad cognitiva. Y el hecho de poder administrar distintos procesos mentales, cuando hacemos, por ejemplo, un cálculo combinado de 6 operaciones, poder pasar de una resta a una suma, a una potencia, a una multiplicación, también tiene que ver con cuán flexibles somos. Las personas que son un poco menos flexibles pueden ver enlentecida la velocidad con la que hacen ese tipo de actividades en las que tenemos que administrar más de un proceso o más de un mecanismo, ¿sí? Piensen, hay un montón de actividades académicas que exigen y demandan ir cambiando y alternando conceptos. El análisis sintáctico, por ejemplo, es otra, ¿sí? Si tengo que pensar en el sujeto, en el predicado, en los componentes del sujeto, en los componentes del predicado, si tengo que estar pensando si en esta oración en particular, este adjetivo que modifica, todo eso es gracias, más allá de los conocimientos que tengamos de prácticas del lenguaje, a que somos cognitivamente flexibles. Y las personas que son más flexibles tienen mayor capacidad de tolerar el estrés. Pequeño dato. Inhibición del comportamiento, memoria de trabajo y flexibilidad cognitiva son entonces 3 mecanismos que nosotros comprendemos bajo el paraguas del término funciones ejecutivas y que están directamente relacionados con la capacidad que tenemos de regular el comportamiento y de resolver y responder a distintas demandas académicas. Espero que haya sido comprensible este pequeño video acerca de funciones ejecutivas y que sea posible para ustedes establecer relaciones con otros conceptos de manera flexible y gracias a sus propios medios.